Hola, bienvenidos a Daría la Gráfica. Yo soy Jasmine y hoy vamos a dibujar. Como ya saben, voy a hacer el Six Fan Art que está en tendencia ahorita por todas partes. Investigué un poco y esto lo inició la artista Melissa. Voy a dejar su Instagram por aquí para que puedan ir a ver cómo empezó. Este reto simplemente consiste en que los seguidores del artista elijan 6 personajes para dibujar en cada cuadro. Puede ser como tú quieras, en tu estilo, si interactúan o no, tú ves cómo lo haces. Entonces yo hice una encuesta por Instagram y Facebook para ver qué personaje iba a dibujar. Todos ustedes me dijeron 1000 personajes y pues tuve que elegir algunos y ya veremos si dibujo los demás. Y si se lo preguntaban por qué estoy disfrazada de Jasmine, la pandemia, cuarentena, hace estas cosas y uno tiene que atreverse a hacer cosas nuevas. Ajá, bueno, entonces a lo nuestro. Bueno, voy a empezar a dibujar y los pongo en cámara rápida y verán mi voz en off. Pero primero, estoy ciega. Ahora sí, empecemos. Bien, empezamos con el primer personaje. Ya saben que yo escogí las primeras personas que comentaron el post en Facebook y una de las primeras fue Paola. Y estoy dibujando aquí a la gatita Luna de Sailor Moon. Y ya saben que mi estilo no es 100% caricaturesco, como es un intento que sea más o menos realista, que todos los rasgos de la cara de las personas sean realistas, y los animales pues intento que sea lo mismo. La hice asustada por el otro cuadro que van a ver a continuación. Estoy haciendo las sombras y la naricita se la puse negra, pero ya después me di cuenta que era rosadita. La lunita en la cabeza, los ojos intento hacerlo con los brillos, todos los brillos que tiene ella. La verdad no sé si es hembra o varón, pero creo que es hembrita. Yo nunca me vi tanto Sailor Moon, espero algún día verlo, la verdad. Aquí estoy aplicando el fondo de atrás, hacerla como si estuviese en un escritorio para que no se viera que estuviera volando. Y bueno, todo lo que implica fondo de ella, que es como si estuviese asustada. Aquí en este otro cuadro estoy haciendo a Tronchatoro, que mi amiga Adriana me lo propuso y yo estaba como que Tronchatoro, ¿en serio? Pero ya después me di cuenta que era como que una buena acción, porque encajaba perfectamente, porque recuerdo que Tronchatoro le tenía miedo a los gatos negros, porque ella era como que muy supersticiosa. Y justamente cuando tiene esa ropa es que ve al gato, un gato negro, y lo patea por miedo pues. Entonces aquí estoy haciendo todo. El pelo, las sombras, las cejas se las vi como que si no tuviera casi al final de las cejas. Por eso se las hago como borrosas al final. Y solamente estoy aplicando las sombras normalitas. Yo para este tipo de dibujos caricaturescos yo no me mato mucho con las sombras en realidad. No se me puede olvidar lo que tiene la chaqueta de 1972 Olympus. Estoy buscando la tipografía exacta o más o menos parecida y trato de encajarlo aquí en su ropita. Las sombras, ella por lo visto no es tan morena. Intenté tomarlo desde la foto que tengo al lado pues ya sabes, si tienen una foto al lado de su dibujo es mejor, porque van a tener mucha más referencia a lo que están dibujando. Y después pensé que era una buena idea si colocaba una expresión, pues un gato es lo que dice ahí.
Ahora aquí estoy dibujando a Blue de Jurassic World, que me lo propuso un amigo, fue una de las primeras personas en comentar. Yo me vi esta película hace mucho tiempo, casi ni recordaba quién era Blue. Ya después cuando busqué fue que me di cuenta. Me tuve que fijar de un dibujo, porque sinceramente nunca he dibujado un dinosaurio que yo recuerde. Entonces tuve que fijarme en este dibujo que ven al lado. Traté de no copiarme mucho porque ya saben, hay que mantener la originalidad. Y aparte que no iba a vender este dibujo, así que lo hice más o menos parecido. No quería que se pareciera todo, por eso no tiene tantos detalles. Las sombras, todo lo que tiene el dinosaurio, tampoco lo quise hacer muy simple, la verdad. Y me gustó mucho, si supieran. Me gustó mucho y quise hacerlo como que se da cuenta que Tronchatoro está asustado por el gato y él se da cuenta y observa a Tronchatoro como que si se la quisiera comer, o al menos eso pienso yo que se ve. Aquí estoy dibujando a Black Rock Shooter. Es una serie muy antigua. Aquí me lo pidió un vecino de donde vivía yo, en Venezuela. Y me imagino ya por qué la pidió. Es porque hace mucho tiempo yo hacía peluches y yo estaba vendiendo peluches. Y él me pidió exactamente este personaje. Si supieran que este peluche lo hice con mi mamá. Mi mamá me ayudó mucho a hacer la ropita, sobre todo de este personaje. Les voy a dejar una foto para que lo vean, si es que la consigo. Entonces aquí intenté hacerla como de cabeza, que es lo que yo recuerdo que en su OVA, creo que era un OVA o serie, que ella, no sé, escalaba, corría, hacía de todo y me pareció una buena idea dibujarla así, pues, que estuviera de cabeza. Aquí me di cuenta que mi estilo no es tan diferente al anime. Yo pensaba que sí, pero es más o menos parecido. Así que la forma de la cara se parece mucho, digo yo. Y aparte que es como que muy general la cara de los animes. Aquí estoy dibujándola con el fueguito que tienen los ojos. Me estoy fijando de una foto, si, como pueden ver. Y no sé, me gustó dibujarla. Se ve muy cómica, la verdad. Aquí la estoy integrando y colocando el fondo. Aquí empiezo a dibujar a dos personajes juntos. Esta es Nunali de Code Geass, una serie que la vi hace muchos años. Ya no recuerdo tanto de la serie, pero yo sé que me gustó mucho. Esta me la recomendó mi amigo José Carlos, un amigo de la infancia prácticamente. Y el otro personaje es Ferry de Phineas y Ferb. También me lo pidió un amigo de la infancia prácticamente. Y ya saben que yo no dibujo a los animales como, no sé, como muy comiquita. Es más como realista. Como pueden verlo aquí, que estaba muy ansiosa de ver cómo quedaría con los colores, porque es un ornitorrinco que normalmente tienen el pelo marrón, el hocico también como negro, marrón, algo así. Me dio mucha curiosidad cómo se iba a ver con estos colores de el ornitorrinco de Ferry. Entonces, como pueden ver, lo empecé a colorear primero. Ya no aguantaba la ansiedad de ver cómo quedaba. Y también otra cosa que me di cuenta es que los ornitorrincos son peluditos. Sí, son peluditos. Entonces empecé a hacer como si tuviese bastante pelo.
me dio mucha curiosidad cómo se veía. Yo sé que el original se ve como que si tuviese, como si yo tuviese pelo. Pero me da igual, yo quise ver cómo se iba a ver peludito. Lo intenté hacer también como asustado por la personaje que está al lado. Y creo que más bien no parece eso, sino que se le pararon los pelos, o sea, como si tuviese un peinado. Así que luego le hice una cosita para que pareciera que estuviera asustado. Aquí estoy coloreando a Nonali, que prácticamente el estilo de sombreado es muy parecido al mío de los animes. Ya saben que yo le coloco brillo a todo, a donde haya luz, las sombras normalitas, las cejas, la ropa, ahí como la tiene en la foto de aquí que está al lado. Y también me pareció que debía dibujarle como rojito, como rosadito, como si estuviese muy emocionada de estar con Ferry ahí. Ya saben, es como un crossover, Nonali con Ferry. Aquí estoy uniendo los dos cuadros, ya que están los dos juntos. Colocando el fondo. El fondo quiso ser dividido, como que en la parte de ella fuera como que muy rosadito, así todo muy bonito. Y en la parte de Ferry intenté hacerlo como que tiene miedo, está asustado por lo que está viendo de la otra. Sinceramente me gustó mucho hacer estos personajes. Pegaron muy bien y casualidad que todos son como que antiguos, personajes antiguos, porque ninguno es actual, todos son personajes de hace mucho tiempo. Aquí le estoy agregando los palitos que les dije para ver si se veía más como que más asustado. Como bonus estoy dibujando a Hermione de Harry Potter. Es que una prima de mi esposo me lo pidió y bueno, ya que soy madrina de su bebé, pues no la pude ignorar, tuve que meterla y se me prendió el bombillo y hice como si ella estuviera invocando a todos los personajes que están ahí, haciendo como que un hechizo. La estoy dibujando con su varita, estoy cuadrando la foto, haciendo que se vea todo normal. Aquí se me ocurrió hacer como que si lo que ella estaba conjurando brillara. Así que toda la sombra la tenía que hacer desde arriba y la luz hacia abajo, o sea, hacia abajo en todo lo que resaltaba. Por eso estoy haciéndolo así. Lo mismo con el pelo. Me di cuenta que si lo hacía con luces se iba a ver mejor. Así que empecé a hacer luces por todos lados. O sea, lo contrario, donde iba a ir la sombra y va a ir la luz. Aquí estoy dibujando como que si en esa burbuja aparecieran todos los personajes. Estoy aprovechando de colocarle el color de mi marca. Estoy acomodando todos los cuadritos porque me fijé que no he colocado los nombres de ninguno. Así que sigo haciendo las luces, sombras, intentando hacer lo más parecido a su uniforme escolar. Colocando todo. Aquí sí ya empiezo a colocar los nombres para que se vean todos de dónde son, porque creo que no lo había hecho en el anterior Six Fanar. Y como pueden ver, los otros personajes que no llegaron a tiempo de todos mis amigos familiares, los estoy haciendo porque me dio cosita, no quise dejarlos por fuera, la verdad. Me dio mucha ansiedad
como que sacarlos y no meterlos. Intenté hacer a todos los que me pidieron. Aquí estoy haciendo a Oscar, que me pidió un amigo. Aquí otro que me pidió otro amigo. Tratando de hacer este grandote. Ya saben, algo muy sencillo. Aquí los hice todos normal. Este personaje que me lo pidió una amiga, Lucy. Intenté hacerlo todo lo más sencillo que pude porque ya estaba súper cansada de todos los personajes que hice. Aquí esto fue algo excepcional porque me pidieron a Vegeta en modo ermitaño. Estuve buscando como loca quién era Vegeta en modo ermitaño. O sea, ya conozco a Vegeta, pero modo ermitaño. Tuve que preguntarle a mi amigo Daniel qué se refería con Vegeta en modo ermitaño. Me dijo que simplemente era una fusión con Naruto. Aquí estoy haciendo Moana lo más rápido posible, integrándolos a todos para que se vean también y haciendo como que algo sarcástico de qué hacemos aquí. Aquí no llegamos a tiempo. Y bueno, eso fue todo. Espero que les haya gustado. Para estar más pendiente de si hago otro de estos tipos de dibujos, síganme en mi Instagram, estén pendientes de todas las encuestas que haga porque seguiré haciendo encuestas y a lo mejor muchos más personajes. Eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Chao. No puedo estar donde vayas, donde vayas, donde vayas. Te necesito aquí.